tardes, ¿cómo les va? Vamos a compartir la pantalla. A ver por qué. Está lento. Dice presentando. ¿Ustedes ven algo? Sí, profe, ahí se ve. Está muy lerdo hoy. Les cuento que yo ya lo voy notando. Y les comento que no es esta vez ni por internet mío, ni por la computadora, ¿eh? Ya les voy a pasar ya va a pasar a diapositiva completa. Bueno, lo ven bien ahora, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Vamos a continuar con el análisis de la situación económica, es decir, el análisis de la capacidad de generación de resultados, y le he denominado parte 2. ¿Por qué parte 2? Porque nosotros en la primera parte estudiamos, para rememorar, qué implicaba el estudio de una situación económica, cuáles eran los objetivos de ese análisis de la situación económica. Hablamos de las tasas de rentabilidad, los objetivos, las condiciones de validez de las tasas de rentabilidad. Hablamos también de las distintas tasas de rentabilidad que podían interesarle a los distintos usuarios. Vimos los distintos usuarios de esa información contable y estudiamos esas tasas de rentabilidad. Así es como comenzamos hablando que para estudiar el desempeño o verificar el grado de desempeño de las distintas unidades de decisión, se tomaba la rentabilidad del activo operativo, donde relacionaba la utilidad operativa con el activo operativo promedio, porque esta tasa obviamente me medía la eficiencia en la explotación de aquellos activos afectados a la actividad principal del ente. Habíamos visto oportunamente a quienes les podía ser útil. También vimos que esta tasa de rentabilidad del activo operativo también es denominada como tasa de rentabilidad por áreas de responsabilidad, donde ya vimos que el área puede ser las unidades de negocios, puede ser las distintas unidades de decisión, no necesariamente puede ser productos, líneas de productos, no necesariamente tiene que ser referirme a un área, ¿sí? En un espacio físico, en distintos espacios físicos. Pueden ser plantas o no. Y donde a través de distintos ejemplos hablamos acerca de cómo cuando se comparten activos operativos entre distintas áreas, distintas bases, tomar, y las características que se debían adoptar en el caso de existir gastos o, más allá de los gastos indirectos, qué ocurría cuando entre distintas áreas la salida de un área referido a un producto como producto terminado de un área podía ser ingreso para otra área, el cual hablábamos que tenía que tener un costo de carácter objetivo. Hablamos también de la rentabilidad del activo, que ustedes conocen como también rentabilidad económica, donde relacionan la utilidad antes de intereses e impuestos con el activo promedio.
esta rentabilidad económica o rentabilidad del activo que me medía la eficiencia en la explotación de la totalidad de los recursos aplicados al ente. Es una medida netamente económica, me mide la performance de los administradores porque justamente excluye la variable financiera. Estudiamos también la rentabilidad del capital permanente, que ya la vimos en la unidad número 7 a esta tasa de rentabilidad, donde relaciona la utilidad de intereses a largo plazo impuesto sobre el capital permanente. ¿Y qué me determina esta tasa? Justamente me determina si la decisión acerca de la incorporación de las fuentes de financiación a largo plazo. Y también vimos otras tasas, tales como la rentabilidad financiera, donde me mide la eficiencia, recuerden que las tasas de rentabilidad miden eficiencia, acerca de la administración del activo y del pasivo. Esta tasa relaciona la utilidad antes de impuestos con el patrimonio neto promedio. Pero también vimos otras tasas, que una de ellas es la tasa de la rentabilidad ordinaria, que es la rentabilidad habitual y potencialmente recurrente de la entidad, excluye los resultados extraordinarios y relaciona la utilidad ordinaria con el patrimonio neto promedio. Y hablamos también de la rentabilidad del patrimonio neto. La rentabilidad del patrimonio neto es aquella tasa de rentabilidad que yo la he señalado con negrita, porque me resume, a diferencia de la rentabilidad ordinaria, el impacto de todos los factores normales y anormales en la medida que la empresa cumple con la eficiencia de maximizar el rendimiento de los recursos puestos a disposición de la entidad. Es una medida de la eficiencia de la administración de la empresa y de la estructura de financiación elegida. Esta tasa de rentabilidad del patrimonio neto se toma como índice síntesis a partir del cual comienza a descomponerse y a desglosarse el análisis de la situación económica. Yo voy a partir de un índice que tiene dos componentes, que es la utilidad neta y el patrimonio neto promedio. Esta relación entre la utilidad neta y el patrimonio neto promedio se utiliza como una función básica, ¿sí? A partir del cual, luego de descomponerla, queda determinada por un conjunto de variables. Fíjense, les estuve hablando de componentes de índice y ahora les digo que yo la voy a descomponer hasta dejarla expresada por un conjunto de variables, a partir del cual cada una de esas variables va a constituir un punto de partida para el análisis y justificación de por qué varió esa rentabilidad del patrimonio neto. Obviamente que si analizamos resultados, estamos trabajando, ¿sí?, con el estado de resultados reordenado, con todos los subtotales. Recuerden que el reordenamiento lo hicimos por allá por la unidad número 3, con el objetivo de obtener subtotales adecuadamente válidos, de tal manera que sea sencilla y directa la aplicación del instrumental. Acá, en la rentabilidad del patrimonio neto, para poder descomponerla en ese conjunto de variables, fíjense en la parte final del estado de resultados reordenado, que se ha incluido los ajustes de ejercicios anteriores.
Y ustedes pueden pensar, profe, es un error. Y están en todo su derecho a pensarlo, porque sabemos que los ajustes de ejercicios anteriores van en el estado de evolución del patrimonio neto dentro de la columna de resultados no asignados. No obstante, y a efectos de análisis, recuerden que es extracontable, podemos incorporarlo dentro del estado de resultado al final para obtener la utilidad neta. Eso solo y a criterio del analista. ¿Recuerdan cuando hablamos en la unidad número 2 acerca del criterio profesional? Bueno, esto queda librado a criterio profesional de cada analista. Es decir, ustedes pueden decirme, no, profe, a mí no me convence, yo no la voy a colocar ahí, y bueno, yo le voy a decir, mire, usted tiene razón, porque es el criterio profesional, discúlpenme, que utiliza el analista. ¿Puede tener algunas ventajas si lo coloca acá? Sí o no, o lo puedo obtener de otra manera, me pueden decir, porque profe, yo lo puedo sacar dentro, en el estado de evolución del patrimonio neto, saco el ajuste de ejercicio anterior y obtengo directamente esa variable que hace la rentabilidad del patrimonio neto. Y yo le tengo que decir, perfecto, si lo hace de esa manera y está correcto, ¿está? Prima acá el criterio profesional y queda a discrecionalidad de ustedes. Como les dije recién, ¿sí? Entonces, si yo lo coloco en el estado de resultados al ajuste, no lo pongo en el de evolución del patrimonio neto. Correcto. Claro, está bien. Correcto. Sí, es así. Por eso les digo que ahí va a primar, recuerden, estos ajustes, perdón, el análisis que estamos realizando es extracontable. ¿Me explico? No es que yo voy a borrar con liquid paper el estado de resultados, le voy a enchufar el ajuste de ejercicios anteriores para obtener la utilidad neta. ¿Me explico eso, no? No. Yo voy a volver a reordenar el estado de resultados, justamente, y qué es lo que hemos hecho, para obtener todos estos subtotales, utilidad operativa, utilidad antes de intereses e impuestos, utilidad antes de impuestos, utilidad ordinaria. ¿Queda claro? La utilidad Sí, del profe. ejercicio, obviamente, o la incluyo acá y la saco de donde corresponde, porque si no estaría duplicando. Muy bien la pregunta, perfecto. Bien, yo les dije que vamos a partir, y no se asusten, por favor, porque les tengo que explicar por qué y cómo llegamos a la deducción de esta fórmula básica. Quédense tranquilos que en un examen ni en los finales lo pedimos, ni en los parciales, pero necesito explicarles cómo podemos llegar a estas variables a descomponerlas, ¿está? Yo les dije que partimos de la rentabilidad del patrimonio neto, cuyos componentes es la utilidad neta sobre el patrimonio neto promedio. ¿Bien? Teniendo en cuenta el estado de resultados que vimos recién, ¿a qué es igual? ¿Sí? La utilidad neta equivaldría, discúlpenme, para agregar, es decir, el ajuste de ejercicio anterior, lo voy a agregar. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Se entiende? Sí, La profe. utilidad del ejercicio, fíjense que acá está como un factor agregado. ¿Está? Entonces, ¿qué tenemos? Vuelvo a la transparencia anterior. Yo acá lo que voy a hacer es tomar
la utilidad neta con el ajuste de ejercicios anteriores, ¿sí? Para obtener lo siguiente. Si la utilidad neta, ¿a qué es igual? Vuelvo atrás. A la utilidad del ejercicio más menos los ajustes de ejercicios anteriores. ¿Lo ven? ¿Sí? Bien. Por lo tanto, yo lo puedo expresar de esta manera, que es igual a la utilidad del ejercicio más menos ajuste de ejercicios anteriores sobre el patrimonio neto promedio. Si se divide numerador y denominador del segundo miembro por la utilidad del ejercicio, yo puedo obtener, resolviendo matemáticamente, que la rentabilidad del patrimonio neto me queda igual a ¿qué? Vuelvo atrás. Lo voy a marear hoy. A la utilidad del ejercicio, ¿la ven abajo? Determinado por 1 más menos, más o menos, porque el ajuste de ejercicio anterior puede ser positivo o negativo, ¿está? Al ajuste de ejercicios anteriores sobre la utilidad del ejercicio, matemáticamente resolviéndolo. Bien. ¿Qué ocurre si yo a la utilidad del ejercicio voy a volver atrás? Aquí igual la utilidad del ejercicio. Y, profe, la utilidad del ejercicio es igual. ¿De dónde sale? ¿Qué tengo antes? La utilidad ordinaria y el resultado extraordinario. ¿Verdad? Bien. Si estamos de acuerdo con esto, avanzamos. Es igual a la utilidad ordinaria más menos el resultado extraordinario. ¿Qué hacemos? Reemplazamos matemáticamente en la fórmula y resolvemos el segundo miembro. Dividimos el primer factor, numerador y denominador, por la utilidad ordinaria, como hicimos antes, y lo resuelvo y ¿qué me queda? Que la rentabilidad del patrimonio neto es igual a la utilidad ordinaria sobre patrimonio neto promedio por, no igual, 1 más menos resultado extraordinario sobre utilidad ordinaria más menos ajuste de ejercicios anteriores sobre la utilidad del ejercicio. Por lo tanto, ¿qué me quedó acá? Que la rentabilidad del patrimonio neto me queda expresada en 3 grandes variables. La descompuse. En la rentabilidad ordinaria, que es la rentabilidad habitual y potencialmente recurrente, a 1 más menos la tasa de resultados extraordinaria, que me indica la tasa de cambio de la utilidad ordinaria por la existencia de resultados extraordinarios, por 1 más menos la tasa de ajuste de ejercicios anteriores, es decir, la tasa de cambio de la utilidad del ejercicio por la existencia de ajustes de ejercicios anteriores. Ahora bien, voy a sustituir la utilidad ordinaria por su igual. ¿A qué es igual? Lo vimos en el estado, si quieren volvemos al estado de resultados, a la utilidad antes de impuestos menos el impuesto a las ganancias. ¿Sí? Volviendo al estado de resultados. Si quieren volvemos. No se mareen, no los quiero marear tanto con ir y venir. ¿A qué es igual la utilidad ordinaria? Es igual a la utilidad antes de impuesto, considerando el impuesto a las ganancias, ¿verdad? Volvemos, avanzamos. Bien. ¿Qué ocurre si sustituimos a la utilidad ordinaria por su igual? La utilidad antes de impuesto, como vimos recién, menos el impuesto a las ganancias, y reemplazamos al factor. ¿Qué va a pasar? Bien. ¿Se acuerdan que yo les... Ahí seguimos.
¿Se acuerdan que yo les había dicho que la rentabilidad del patrimonio neto me resume los factores normales, el impacto de todos los factores, los normales y los anormales? Bueno, la rentabilidad ordinaria es el factor normal. La tasa de resultados extraordinarios y la tasa de ajuste de ejercicios anteriores son los factores anormales. ¿Sí? Vamos a continuar con el análisis. Luego esto lo vamos a retomar. Como les dije recién. Disculpe que la corte. ¿Puede ser que en el apunte esté mal tipeado o yo encontré una fórmula que me confunde? Porque está igualada a la rentabilidad económica. En el apunte está la igualdad, que la rentabilidad ordinaria es igual a eso, la rentabilidad económica, pero el efecto palanca por 1 menos 6. Ya llegamos ahí. Denme un ratito de tiempo. Gracias. Ya llegamos. ¿Qué quiero decirles? Yo acá, a la rentabilidad del patrimonio neto, me quedó descompuesta en 3 grandes variables, ¿verdad? La RO, la tasa de resultado extraordinario, y 1 más menos la tasa de ajuste de ejercicios anteriores. Bien. ¿Qué ocurre? Y ahí sí ya llegamos. Si yo reemplazo a la utilidad ordinaria por su igual, ¿sí? ¿Cómo me va a quedar? Y resolviendo matemáticamente. Y, Zanini, me va a quedar a que es igual a la utilidad antes de impuestos menos el impuesto, y sí, porque lo vimos recién en el estado de resultados, sobre patrimonio neto promedio, por 1 más menos, resultado extraordinario sobre la utilidad de ejercicio, por 1 más menos los ajustes de ejercicios anteriores. Si dividimos, como hacemos antes también, numerador y denominador, por la utilidad antes de impuesto, y resolvemos, esto me queda de la siguiente manera. A la utilidad antes de impuestos sobre patrimonio neto promedio, por 1 más menos, impuesto a las ganancias sobre utilidad antes de impuesto, por 1 más menos resultado extraordinario sobre utilidad ordinaria, por 1 más menos ajuste de ejercicios anteriores sobre la utilidad del ejercicio. O vaya, se me agregó otra variable más. ¿Qué ocurre si yo sustituyo a la utilidad antes de impuesto por su igual? Y ahí sí, ya llegamos. La rentabilidad económica. ¿A qué es igual? A la utilidad antes de intereses e impuestos sobre el activo promedio. Por lo tanto, resolviendo matemáticamente, ahora la rentabilidad del patrimonio neto me queda descompuesta en 5 grandes variables. A la rentabilidad económica, al efecto palanca, a 1 menos la tasa impositiva, a 1 más menos la tasa de resultado extraordinario, a 1 más o menos la tasa de ajuste de ejercicios anteriores. A eso quería llegar vos. Entonces, de eso que partimos nosotros, que la rentabilidad del patrimonio neto era igual a la utilidad neta sobre el patrimonio neto promedio, donde dijimos que me resumía el impacto de todos los factores normales y anormales, yo tengo que ahora que la rentabilidad ordinaria la puedo expresar a lo que es utilidad ordinaria sobre patrimonio neto promedio, la puedo expresar en 3 variables a esa rentabilidad ordinaria. A la rentabilidad económica, por el efecto palanca y por 1 menos t. Es decir, la rentabilidad económica, sus componentes son utilidad ordinaria sobre patrimonio neto promedio, sí. Pero yendo al tercer nivel de análisis, que es el nivel más profundo, me queda determinada por estas 3 grandes variables. Y que constituye justamente los factores normales, ¿sí? Y
con los otros dos factores anormales, la rentabilidad del patrimonio neto, que es igual a la utilidad neta sobre patrimonio neto promedio, me queda descompuesta en 5 grandes variables, que ahora cada una de ellas, rentabilidad económica, efecto palanca, tasa impositiva, y talla, va a constituir un punto de partida para explicar la variación de esa rentabilidad del patrimonio neto. A esto hacías referencia vos recién. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Obviamente que toda explicación matemática yo no se las voy a pedir, ¿sí? Yo no se las voy a pedir, pero sí esta transparencia les tiene que quedar en claro, ¿sí? Que la rentabilidad del patrimonio neto, luego de un conjunto de pasajes de término, queda determinada en 3 grandes variables. Y si, ¿por qué? Porque inmediatamente, y si sigo, como siempre digo yo, buscando con la cuchara, raspando un poquito más el pote de dulce de leche, a esa rentabilidad ordinaria la puedo descomponer en sus variables y luego expresar a esa rentabilidad del patrimonio neto por esas variables que posee. Y si seguimos escarbando el pote de dulce de leche, yo puedo descomponer, yo les dije antes que cada una de estas variables me va a servir como punto de partida para un mayor análisis, ¿verdad? Y es lo que vamos a hacer ahora. Fíjense que hemos partido de la simple fórmula que les he colocado acá a la izquierda arriba, que la rentabilidad del patrimonio neto es igual a utilidad neta sobre patrimonio neto promedio, para ver cómo vamos a estudiar ahora cada una de esas variables de la rentabilidad del patrimonio neto, ¿sí? Y es así que vamos a comenzar por la primera. ¿Cuál era la primera que ustedes tenían? La rentabilidad económica. Y ustedes la rentabilidad económica ya la conocen. Lo acabamos de mencionar al inicio de la clase, que es una rentabilidad que me mide la eficiencia en la explotación de la totalidad de los recursos invertidos en la empresa. Es una medida netamente de carácter económica, me mide la performance de los administradores y a esta tasa la puedo seguir estudiando, ¿sí? ¿Cómo, profe? Y también ya lo hemos mencionado. Si aplicamos el índice de DuPont, donde dividimos numerador y denominador por ventas, puedo obtener lo que se denomina el margen y la rotación. ¿Sí? ¿Qué me indica el margen? Esto ya lo hemos visto. El margen se expresa en porcentaje y me dice qué porcentajes de las ventas generan la utilidad antes de intereses e impuestos. A ver, ¿qué significa entonces, profe? ¿Qué es lo que vamos a estudiar en el margen? A ver si lo he puesto acá. En el margen vamos a estudiar desde la utilidad antes de intereses e impuestos hacia arriba. ¿Me explico? Es decir, vamos a estudiar los otros ingresos y los otros egresos, la utilidad operativa, los gastos de administración, los gastos de comercialización. Por eso comprende desde la utilidad antes de intereses e impuestos hacia arriba. ¿Y a través de qué herramientas, profe, vamos a estudiar ese margen? Algunos ya lo hemos estudiado. Cuando vimos la unidad 4
ya hemos hablado de ellos. Y otros les va a resultar conocido porque lo han visto en costos. O vamos a retomar lo que han visto en costos. La primera herramienta con la cual vamos a estudiar el margen es el estado de resultados en porcentajes. Y ustedes ya lo saben. ¿Les suena conocido lo que tienen al frente? ¿Qué es lo que tienen al frente? Es Leverkusen, ¿verdad? Es el estado de resultados que tienen en porcentaje. Es decir, qué peso relativo tienen cada uno de los componentes del estado de resultados haciendo ventas igual al 100%. No cambiamos los conceptos. ¿Sí? Es el mismo. Constituye uno de los estados contables de base común. Bien, ¿y qué dijimos? Que vamos a estudiar desde la utilidad antes de intereses e impuestos, que para el año 2017 esta utilidad representa el 22,62%, ¿sí? Hacia arriba, hacia cada uno de los componentes. Los gastos de comercialización el 12,92, los honorarios el 10,02. De la misma manera, para el año 2016, vamos a estudiar desde la utilidad antes de intereses e impuestos hacia arriba, haciendo obviamente venta igual al 100%. ¿Estamos? Bien. Este estado, ustedes ya lo conocían. Ahora lo vamos a usar. ¿Sí? ¿Para qué lo vamos a usar, profe? Lo vamos a usar para estudiar justamente el peso relativo que tiene y cómo cambió en términos relativos, acuérdense de esto, ¿sí? Los componentes desde la utilidad antes de impuestos hacia arriba. Ya vimos el estado de resultado en porcentaje. Profe, ¿qué otros estados tenemos? El estado de variación en el margen bruto y el estado de variación en el resultado neto. Esto, si ustedes recuerdan, en la unidad número 4, cuando vimos los estados de variaciones, donde vimos los estados de variaciones en los fondos, por un lado, vimos también los estados de variaciones en los resultados. ¿Qué dijimos? Vimos el concepto muy brevemente y dijimos, lo vamos a volver a ver en la unidad número 7. Retomando la unidad 4, vamos a traer esos conceptos de la unidad número 4 y vamos a ver ahora qué implica el estado de variación en el margen bruto. Ustedes también lo conocen de la materia costos, ¿sí? Lo vamos a rememorar. Y vamos a ver el estado de variación en el resultado neto. El estado de variación en el resultado neto determina de manera narrativa, si se quiere, y en valores absolutos, ¿cuál es el impacto o el efecto que tiene la variación de ese resultado o de ventas, de costos de ventas? ¿Qué impacto genera, rubro, no me sale la palabra rubro del estado de resultados sobre la utilidad? Así, por ejemplo, tomemos el rubro ventas en el estado de resultados, ejercicio 1, 43, ejercicio 2, 47, hubo un aumento de 4, por lo tanto, para la utilidad va a ser un aumento de 4, ¿verdad? Costo de ventas de 23 a 28, ¿sí? Hubo un aumento, por lo tanto, el efecto sobre la utilidad va a ser una disminución. Y así sucesivamente, en valores absolutos, lo que hace la variación en el resultado neto es determinar, y luego a manera narrativa justifica por qué aumentó la utilidad neta y por qué disminuyó. Este estado de variación en el resultado neto, nosotros en análisis no lo vamos a usar. Queda a criterio de ustedes, futuros analistas,
de usarlo o no. Lo cual no significa que no estoy diciendo que no sea importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque la empresa, ¿para qué se utiliza? Se utiliza para determinar cuál es el impacto que genera la variación de cada uno de esos rubros y el efecto que provoca en valores absolutos. Con lo cual, a ver, profe, ¿para qué me sirve? Me sirve justamente para determinar, ¿sí?, la magnitud de las actividades de la empresa y la magnitud de la variación de esos rubros, el impacto que generó en la utilidad. ¿Está claro? Es válido utilizarlo en la realidad, como yo siempre les digo, más allá de la rotonda universitaria, es válido utilizarlo, porque de repente nos permite obtener una visión, ¿sí?, acerca de cuáles aspectos provocaron aumentos o disminuciones sobre la utilidad. Por supuesto, y como hemos dicho ya, para que este estado sea válido, obviamente ustedes ya tienen que imaginarse que ambos estados de resultados tienen que estar expresados en la misma unidad de medida, porque por supuesto, sino que no tiene validez alguna. El otro estado que dijimos es el estado de variación en el margen bruto. Ustedes este estado ya lo conocen porque lo han visto en costos. ¿Qué me permite este estado? Este estado me permite justificar por qué varió el resultado o la utilidad bruta. A mí yo siempre voy por la positiva, utilidad. Yo ahí he colocado resultado bruto ex profeso, porque el resultado puede ser positivo o negativo, la utilidad bruta. Siempre hablamos de utilidad bruta y puede ocurrir que no haya utilidad bruta. En lugar de utilidad bruta haya pérdida bruta. Y usted me puede decir, profe, ¿pero puede ocurrir eso? Sí, puede ocurrir. Si el costo de venta es mayor al importe de las ventas, obviamente que le va a dar una pérdida bruta. Por eso aquí es profeso, he colocado resultado bruto, ¿sí? Y acá, más allá de que si ya empezamos con resultado bruto, bueno, imagínense después, ¿no? Bien, ¿qué vamos a estudiar? A través del estado de variación en el margen bruto, me permite justificar si ese resultado bruto varió por una variación en las cantidades vendidas, o en el precio unitario de venta, o en el precio unitario de costo. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a obtener? A través de, teniendo en cuenta ventas y a costos, si hubo una variación en la cantidad o una variación en el precio o una variación combinada, neutralizando el efecto residuo que pueden generar cada una de las dos variaciones anteriores. ¿A qué es igual Q sub 2? Es igual a las cantidades vendidas en el último ejercicio bajo análisis. Q sub 1, las cantidades vendidas en el ejercicio anterior. P sub 1 es el precio unitario de venta en el ejercicio anterior. De la misma manera, Q sub 2 menos Q sub 1, como les expliqué recientemente, y C sub 1 es el precio unitario de costo del primer ejercicio, es decir, del ejercicio anterior, o a la fecha, al ejercicio que estamos bajo análisis. En el caso de la variación en el precio, se toma el precio de ventas del ejercicio segundo menos precio unitario de venta, menos el precio unitario de ventas del ejercicio anterior, por Q sub 1, que hace referencia a las cantidades vendidas en el ejercicio anterior, tanto para ventas y en el caso de costos, que se toma C sub 2, es decir, el costo
unitario del segundo ejercicio menos se subune el costo unitario de venta en el ejercicio 1 por las cantidades vendidas en el ejercicio 1. Y la variación combinada. Esta, a través de la variación cantidad, a través de la variación precio y de esta variación combinada, de los totales, me tiene que dar el resultado bruto que yo obtengo en el estado de resultados, la utilidad bruta. Justificado a través de esto, a través si hubo una variación en las cantidades vendidas, en el precio unitario de venta o en el precio unitario de costo. El margen, ¿cuáles son los otros herramientas que podemos utilizar? Algunas ya las han visto también. Por ejemplo, el punto de equilibrio. Las podemos estudiar a través del punto de equilibrio, del margen de seguridad y de ventaja operativa o grado de ventaja operativa. Vamos a comenzar por el punto de equilibrio. Ustedes han visto en costos, y esto lo han visto en costos, vamos a retomar el concepto de costos, no es que vamos a cambiar nada, vamos a traer de costos lo que ustedes han visto de puntos de equilibrio, ¿sí? Simplemente acá lo vamos a rememorar. Ustedes saben que el punto de equilibrio lo pueden medir en unidades físicas o en unidades monetarias. Nosotros, en análisis, lo vamos a utilizar el volumen en unidades monetarias. ¿Por qué? Porque no podemos sumar peras con manzanas. Es decir, si estamos hablando de pesos, utilidad bruta, yo no puedo mezclar, ¿sí?, cuál es el volumen en unidades físicas de puntos de equilibrio con pesos. Es decir, porque ¿qué voy a estar comparando? No puedo comparar unidades físicas con pesos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es utilizar la misma fórmula que han visto en costos, porque no cambia, ¿sí?, que es igual a costos fijos, 1 menos costos variables sobre venta. Lo que está en el denominador es lo que ustedes saben como contribución marginal. ¿Cuántos pesos fijos me quedan? Es decir, para cubrir los costos fijos una vez que se han cubierto los costos variables. ¿Y qué me indica el volumen en unidades monetarias del punto de equilibrio? El nivel de actividad en la cual la empresa no obtiene ni ganancia ni pérdida. Acá les voy a pasar un gráfico que ustedes ya los conocen, ¿sí? Este gráfico para ustedes no es desconocido, en el cual el punto de equilibrio hacia la derecha obtienen ganancias y del punto de equilibrio hacia abajo obtienen pérdida. Esto para ustedes no es para nada desconocido. Bien, ¿qué otra cosa vamos a observar? Y vamos a mirar el margen de seguridad. El margen de seguridad me indica la diferencia en términos relativos entre las ventas actuales y las ventas en el punto de equilibrio. ¿Cómo se interpreta? Este índice me puede dar positivo o me puede dar negativo. Si me da positivo, me indica cuál es el porcentaje máximo en que puedo disminuir mi volumen de ventas para no caer en la zona de pérdida. Si me da negativo, ¿cuál es el porcentaje mínimo en que debo incrementar mis volúmenes de ventas para salir de esa zona de pérdida? ¿Está claro? Bien. Y el grado de ventaja operativa lo que hace es relacionar, es la relación que existe entre el incremento porcentual de aumento de la utilidad antes de interés e impuesto y el porcentaje
de aumento de niveles de las actividades vendidas. Este grado de ventaja operativa, lo que nosotros llamamos es a la posibilidad de incrementar en forma más que proporcional las utilidades antes de intereses e impuestos frente a una variación en las actividades de la empresa, ¿sí? Frente a una variación en el nivel de las actividades que se produce en la empresa, como consecuencia, ojo, de un mejor uso de aquellos activos por los cuales se paga un costo fijo. Y obviamente el costo fijo es lo que va a representar esa ventaja. ¿Sí? Yo aquí, para poder comprenderlo un poquito mejor, les he plasmado la fórmula y les he puesto un ejemplito. La ventaja operativa se mide de la siguiente manera. Q son las cantidades vendidas, P es el precio unitario de venta, V es el costo variable unitario, el denominador, ustedes ven que se repite, menos F, los costos fijos. Aquí les he hecho un simple ejemplito en donde, ¿qué ocurre si de un ejercicio a otro ejercicio se mantienen Q, la relación de Q, P menos B? Y lo que hago variar es los costos fijos. Vemos que ante una disminución en el costo fijo, el grado de ventaja operativa disminuye. Y escúchenme bien, y no me tomé ninguna tequila, estoy tomando mate. Esa disminución de ese grado de ventaja operativa significa que hay un mejor aprovechamiento y uso de esa capacidad instalada por la cual se paga un costo fijo. Por lo tanto, cuando el grado de ventaja operativa disminuye, hay un mejor aprovechamiento de esa capacidad instalada por medio del cual se paga un costo fijo. Si ese grado de ventaja operativa aumenta, recuerden que no todo lo que aumenta es bueno, ese aumento significa que hay un peor uso de esa capacidad instalada por medio del cual se paga ese costo fijo. Bien. Lo que seguía, si ustedes recuerdan, vamos a volver atrás. Perdónenme, tendré que... Analizamos el margen a través de todo este instrumental. ¿Qué nos toca analizar ahora? Nos toca analizar la rotación. Y acá, en la rotación, es muy importante la naturaleza de la actividad que desenvuelve la empresa. ¿Por qué? No es lo mismo una empresa que se dedica a la venta de productos de carácter masivo, como una farmacia, por ejemplo, que una empresa que se dedica a vender bienes de capital. No es lo mismo. Ya la vamos a ver por qué razones. Yo, debido a eso, y teniendo en cuenta esa premisa que acá en la rotación es muy importante, la actividad o el ramo, que es la actividad en la cual se desenvuelve la empresa, puedo descomponer a este índice, ¿sí? Una Rosanita Zanini cualquiera, ¿sí? Puedo descomponer a esa rotación
en la rotación del activo corriente y a la rotación del activo no corriente. El índice de rotación, si ustedes recuerdan, la unidad número 6, esto ya a ustedes les es conocido también, porque lo hemos visto nada más que con el activo corriente. Este índice de rotación me indican el número de veces que los recursos generan ventas, ¿sí? También puede expresarse en pesos. A mí me gusta, al hablar de rotación, como número de veces, ¿sí? Porque acá lo vamos a ver así. Puedo descomponerla en la rotación del activo corriente y la rotación del activo no corriente. Y si sigo profundizando dentro de mi entidad, puedo seguir descomponiendo a esta rotación del activo no corriente en aquellas rotaciones vinculadas con los bienes de uso, y la rotación de otros activos no corrientes, que no son bienes de uso. Y si quiero introducirme un poquito más en el análisis, puedo descomponer a esa rotación de los bienes de uso en la rotación de los bienes de uso productivos, de la rotación de bienes de uso no productivos. Es decir, ¿qué se entiende por bienes de uso productivos? Son aquellos que yo utilizo, ¿sí?, para el desarrollo de mi actividad productiva. Y les voy a dar un ejemplo. Y los bienes de uso no productivos son, por ejemplo, un mostrador, son, por ejemplo, un escritorio, son, por ejemplo, un sillón. Pero, por ejemplo, ustedes pueden ver en algunas empresas, sobre todo en las empresas constructoras, donde participan de licitación, donde se les exige determinados, por ejemplo, automotores para desplazarse los ingenieros, por ejemplo, que siempre lo hacen, camionetas que tienen que ser último modelo. Está en el pliego de licitación, ¿sí? Por lo tanto, la empresa que participa de esa licitación, ¿sí?, obviamente que va a tener mucha rotación de bienes de uso productivo al participar de licitaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque por cada licitación que participe, al exigírseles, por lo general, ese tipo de camionetas, últimos modelos, la rotación en ese tipo de empresa, por eso les dije que es muy importante la naturaleza de la actividad de la empresa, la rotación de los bienes de uso productivos, ¿sí?, que se aplican a la actividad, a la explotación de la actividad principal del ente, es muy importante. ¿Está claro? Bien, pero puedo tener bienes de uso no productivos. Por ejemplo, un escritorio. ¿Y para qué voy a cambiar los escritorios todos los años? ¿Sí? O, por ejemplo, puedo tener la rotación de otros activos no corrientes. ¿Sí? ¿Qué rotación tengo? Por ejemplo, ¿cuáles pensemos? Una inversión permanente. Yo puedo saber qué rotación tengo de esa inversión no permanente. Permanente, perdón. ¿Puedo querer saber? Y sí, puedo querer, porque forma parte del activo no corriente. ¿Está claro? Bien. Explicado esto, vamos a ver fundamentalmente en la parte de rotación por qué es importante esta rotación y saber la naturaleza de la actividad. Un poco recién ya lo he explicado, pero quiero profundizarla un poquito más y llevarla a los niveles de decisión. ¿Sí? Fundamentalmente porque en el caso de la rotación del activo corriente, que recién hablamos, y hablamos recién de la rotación del activo no corriente, recién hablamos de la rotación del activo no corriente. Vamos a hablar un poquito de la rotación del activo corriente.
Ambas rotaciones son importantes y diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque son diferentes con respecto, fundamentalmente, al grado de control que puede ejercerse sobre el nivel de los mismos y al tipo de decisiones. ¿Sí? Respecto, por ejemplo, de los activos relacionados, aquellos que están vinculados con las operaciones de la empresa. Así decimos que la rotación del activo corriente está sujeta a un mayor grado de control que la rotación del activo no corriente, a una menor, ¿sí? ¿Por qué? Fundamentalmente por los periodos de tiempo que transcurren entre las decisiones de aumentos o disminuciones conforme a los requerimientos de producción y de ventas, ¿sí? Obviamente que todo esto, y vuelvo a repetir, está vinculado con la actividad que desarrolle la entidad. Así, por ejemplo, una rotación del activo corriente, yo la puedo modificar rápidamente. ¿Cómo la puedo modificar rápidamente? Por ejemplo, regulando las compras, ¿para qué? Para modificar el nivel de stock. O, por ejemplo, puedo modificar los plazos de créditos que se otorguen. Por ejemplo, la hora 12, la hora 6, la hora 18. Otras modalidades de venta. O, por ejemplo, ahora, miren, el hot sale, el hot week, el hot no sé cuánto ya. Entonces, puedo ir adaptándome, que acabo de ver hace un rato en Carrefour, 25% de descuento en la segunda unidad de compra. Entonces, la rotación del activo corriente a través de estas decisiones, ¿sí? Yo la puedo ir modificando, mejorándola o no. No así, como ustedes pueden pensar, en la rotación del activo no corriente, porque estamos hablando de activos fijos. Por lo tanto, si bien puedo estudiar, ¿sí?, en profundidad esta rotación del activo no corriente, pero las decisiones vinculadas con los activos fijos, ¿sí?, dependen de otros factores, ¿sí?, porque, por ejemplo, del mercado, ¿sí?, entre una de ellas. ¿Por qué del mercado? Porque si yo decido vender un bien de uso, ¿sí?, salvo que yo quiera regalar un camión, por ejemplo, y lo pongo a mucho menos valor del que tiene, por eso digo regalarlo, obviamente que me lo van a sacar de las manos. Pero si yo lo quiero vender porque necesito realizarlo, ¿sí?, para realizar otra actividad o para... Tengo que ver entonces las decisiones vinculadas con esos activos fijos, ¿sí?, es mucho más lenta. Es mucho más lenta y depende de otros aspectos. No así la rotación del activo corriente, por todos los ejemplos que le acabo de dar. ¿Sí? Ahora bien, más allá de eso, en el corto plazo, el nivel de rotación del activo corriente va a depender de la habilidad que tenga el gerente, ¿sí?, de adecuar el nivel del activo corriente a las ventas, ¿sí? En cambio, en la rotación del activo no corriente, en el corto plazo, voy a adecuar el nivel de las ventas al nivel de mis activos fijos. Ahora, en el largo plazo, muchachos, yo voy a tener que adecuar, ¿sí?, obviamente, mi nivel de activos fijos a mi nivel de ventas, para que tenga una rotación adecuada. Bien, ya estudiamos la rotación. ¿Qué nos queda estudiar? De acuerdo a lo que hemos visto, el efecto palanca. Efecto palanca, que ustedes ya lo han estudiado,
que es la conveniencia económica de tomar o mantener fondos de terceros, y que depende de dos grandes variables, que son la rentabilidad económica y la tasa de variables, y la tasa de interés promedio pagada por el pasivo. Los componentes del efecto palanca son la rentabilidad financiera y la rentabilidad económica. ¿Qué otra cosa? La tasa impositiva. Bien. La tasa impositiva que estamos hablando acá, si vemos que es igual a 1 menos el impuesto a las ganancias sobre utilidad antes de impuesto, es la tasa real estamos hablando. ¿Sí? La tasa real que obtuvimos en la unidad. ¿Se acuerdan cuando hicimos adecuación de datos? De esa tasa, es la tasa real de impuesto a las ganancias. Obviamente que la tasa impositiva depende de factores. ¿De qué factores depende? Y la tasa impositiva depende de factores exógenos a la empresa, con los cuales la empresa no puede transar, no puede hacer nada. ¿Sí? Por ejemplo, una base imponible. Por ejemplo, la tasa. O por ejemplo, ahora que se ha modificado en las sociedades las escalas para el impuesto a las ganancias. ¿Depende del usuario? ¿Depende del empresario? No, depende del Estado. Por lo tanto, eso son factores exógenos a la entidad. ¿Está claro? Pero sí podemos hacer uso de algunas cuestiones. Por ejemplo, aprovechar todas las franquicias. Por ejemplo, el diferimiento de algunos impuestos. ¿Sí? Lo cual, el aprovechamiento de esas situaciones que nos otorga la legislación, ¿sí? Nos va a permitir justamente aplicar o no, o hacer una buena aplicación de la política impositiva. ¿Está? Entonces, son factores exógenos, los cuales la empresa no puede modificar, dependen de la legislación, y de la política impositiva que tenga de hacer un buen uso, de aprovechar todas esas cuestiones que muchas veces otorga la legislación impositiva. Bien. Recién vimos, antes de pasar a las conclusiones, que implicaba la tasa de resultados extraordinarios, la tasa de cambio de la utilidad ordinaria por la existencia del resultado extraordinario, es decir, en cuánto cambiaba la utilidad ordinaria, y la tasa de ajuste de ejercicios anteriores, cuál era el cambio, la tasa de cambio de la utilidad neta por la existencia de ajustes de ejercicios anteriores. Bien, vamos a ver, para que ir cerrando, no ya ir cerrando, pero bueno, todo este instrumental, profe, nos tiraste con todo el instrumental. ¿Dónde lo ubicamos, profe? Bien, las conclusiones se dividen en históricas y proyectadas. ¿Sí? En históricas, ¿qué tenemos? La situación, les voy a pasar un dibujito, la evolución, las proyectadas, las perspectivas futuras y las medidas correctivas. Esto no es nuevo para ustedes. Resumiendo, la evolución, esto lo conocen. La situación de un año X, situación del año X más 1, es lo que me da la evolución. ¿Verdad? Sí, bro. Las perspectivas futuras, miramos hacia el futuro, teniendo en cuenta eso, ¿sí? Vamos a dar las medidas correctivas. Ahora bien, tenemos en claro eso. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Nos tiraste, profe, con la situación, para luego ver la
evolución. ¿Qué miro de todo eso que nos dijiste en estas dos clases? Bueno, hay algunos factores que mirar. ¿Qué miramos para situación? En la situación económica. En primer lugar, vuelvo a recalcar, y como recalqué en cada una de las clases que vimos, la situación es. ¿Por qué? Porque estoy ubicada en un determinado momento del tiempo. Como vimos en el dibujito anterior, es un momento. Por eso está circuladito. ¿Sí? Es en un momento de tiempo. ¿Y qué voy a mirar? Algo ya hablamos en la clase anterior. Voy a mirar la rentabilidad ordinaria, que es la rentabilidad habitual y potencialmente recurrente. ¿Con qué la voy a mirar? La voy a mirar con la tasa de interés pasiva promedio de mercado, que de acuerdo a lo que hablamos en la clase anterior, la tasa de interés pasiva promedio de mercado, ¿qué nos representaba? El costo de oportunidad. Ese costo de oportunidad, tengo que preguntarme, con la rentabilidad ordinaria que obtengo con la empresa, la rentabilidad habitual, potencialmente recurrente, que excluye los resultados extraordinarios, ¿cubro ese costo de oportunidad? ¿Me queda margen para la prima de riesgo? Y recordemos que hemos dicho que ese costo de oportunidad, ¿sí?, es de carácter objetivo. Está representado por una tasa que tiene una característica que es libre de riesgo. Esta tasa de interés pasiva promedio de mercado es una tasa, ¿sí?, que es libre de riesgo. ¿Cuánto obtendría yo si en lugar de colocar esos recursos en la empresa, lo coloco en el mercado financiero? ¿Qué rendimiento obtendría? ¿Está? Entonces, lo primero que debo comparar es lo primero que me determina. ¿Por qué? Porque si la rentabilidad que a mí me proporciona la empresa es inferior a la tasa de interés pasiva promedio de mercado, que es mi costo de oportunidad, ¿sí?, con una diferencia de 2, 3 puntos, yo puedo decir que mi situación es comprometida. Lo puedo decir de otra manera, metafórica. ¿Qué le voy a estar diciendo a mis socios? Che, fijémonos que la rentabilidad que obtenemos, ¿sí?, si vamos al mercado financiero, obtenemos una tasa superior. ¿Qué podemos hacer? Con esto no les estoy diciendo que deben liquidar la empresa o la entidad. ¿Qué podemos hacer? Pero ahora estamos estudiando situación. Estamos estudiando situación, no nos movamos de acá, no quiero irme más allá, para no confundirlos. Entonces, miro la rentabilidad ordinaria con la tasa de interés pasiva promedio de mercado. Debo preguntarme, ¿recupero el costo de oportunidad? ¿Me queda margen para la prima de riesgo? Si recupero ese costo de oportunidad y me queda margen para la prima de riesgo, yo puedo concluir, prima facie, que mi situación, prima facie, es buena. ¿Sí? ¿Puedo decir eso? Obviamente que si mi rentabilidad habitual y potencialmente recurrente no recupera el costo de oportunidad, y obviamente que voy a decir que es comprometida. ¿Sí? ¿Qué otros aspectos voy a observar en situación? No me va a hacer cambiar y ya vamos a ver cuándo es aceptable. ¿Estamos en buena o comprometida?
El efecto palanca. Tengo que observar mi efecto palanca con el análisis que ustedes conocen. ¿Es mayor o inferior a la unidad? ¿Sí? Si es mayor a la unidad, ¿qué significa? Que la rentabilidad económica es mayor a la tasa de interés promedio pagada por el pasivo. O sea, que debo ver mi efecto palanca y debo ver qué pasa con la rentabilidad económica y la tasa I, la tasa de interés promedio pagada por el pasivo, o la tasa de las 3P que yo le digo. ¿Y qué debo comparar también? La tasa de interés promedio pagada por el pasivo, si ustedes recuerdan, es la tasa que me cobran las personas con las cuales yo he tomado fondos, ¿sí? Fondos de terceros. Debo comparar esa tasa que me cobran los fondos de terceros con la tasa activa de mercado. ¿Qué es la tasa activa de mercado? Es la tasa, ¿sí?, que me cobraría el mercado financiero si yo, en lugar de que me presten fondos mis terceros, mis acreedores, mis proveedores, voy a un banco, ¿sí?, y obtengo un préstamo para cancelar esos fondos de tercero. ¿Qué me permite conocer? Me permite conocer si lo que me están cobrando mis acreedores, mis proveedores, es superior o no a lo que me cobraría una entidad financiera. ¿Qué otra cosa voy a ver? Si la empresa ha hecho una buena aplicación de la política impositiva. Es decir, voy a comparar la tasa impositiva real versus la tasa impositiva real que acabamos de ver recién y que acabamos de hablar recién, con la tasa de impuesto, dos veces puse tasa, muy bien, de impuesto a las ganancias, ¿sí? No la real, la tasa externa, la que determina el Estado, ¿sí? Para ver si la empresa ha hecho un buen uso de esa política impositiva. ¿Cuál es el factor clave de todos para mirar y poder calificar? No el único. Ojo, no estoy diciendo que es el único, pero para la calificación sí, y para anclarse, es la relación entre la rentabilidad ordinaria y la tasa de interés pasiva promedio de mercado, que es el costo de oportunidad, que es la que me pagarían si yo, en lugar de destinar los recursos a una empresa, lo coloco en el mercado financiero. Por eso la tasa de interés pasiva de mercado es la que me pagaría la entidad financiera. Si la RO es mayor a la tasa de interés pasiva promedio de mercado, puedo decir que mi situación es buena. A pesar que puedo llegar a tener un efecto palanca inferior a la unidad y una mala política, aplicación de esta política impositiva. ¿Qué ocurre si la RO está ahí en relación a la tasa de interés pasiva promedio de mercado? Está apenas superior, está allí. Ahí puedo decir que mi situación es aceptable, ¿sí? Obviamente que voy a mirar el efecto palanca y la tasa impositiva. ¿Qué ocurre si la RO es inferior a esta diferencia? Que tengo varios puntos de diferencia. Y mi situación es comprometida, no me cabe otra. Por más que tenga una conveniencia económica de tomar o mantener fondos de terceros, con lo cual la rentabilidad económica es superior a la tasa de interés promedio pagada por el pasiva, y la tasa de interés promedio pagada por el pasivo sea inferior a la nominal, ¿sí? Profe, Sí. le hago una consulta. Entonces, ¿la tasa de interés pasiva promedio de mercado es lo mismo que la tasa activa de mercado? No. Ah, no. Sin ánimo de ofenderte. Son dos chinos aparte. Ah, bueno. Sin ánimo de ofender, pero para darle un poco de humor a la clase. No, entendí que las dos serían lo que me paga una financiera si yo pongo la plata, digamos. No.
Vamos a decirlo en un lenguaje vulgar, y esto que se entiendan bien, es vulgar. La tasa de interés pasiva es la que a mí me pagaría una entidad financiera si yo coloco mis recursos en esa entidad financiera. La tasa activa es la que me cobraría si yo voy a pedirle fondos a esa entidad financiera. Ah, claro, justamente al revés, sí, ahora entendí. Sí, sí, ¿Se sí. entendió? Sí, sí, ¿Todo sí. el mundo entendió, por favor? Esto es importantísimo que lo entiendan. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir. La tasa de interés pasiva promedio de mercado es la que me pagarían a mí si yo, en lugar de colocar los recursos en mi empresa, voy y los coloco en una entidad financiera. ¿Cuánto me pagarían a mí? En cambio, la tasa activa de mercado es la que me cobrarían. Es por eso que yo comparo. ¿Por qué comparo la tasa de interés promedio pagada por el pasivo con la tasa activa de mercado? Porque la tasa de interés promedio pagada por el pasivo es la que me cobran ya a quienes yo les debo, que son los proveedores, los acreedores, ¿sí? Entonces, aquí estoy comparando abajo, a ver, los proveedores me cobran tanto. ¿Cuánto me cobra el mercado financiero si yo obtengo un crédito y cancelo mi pasivo? ¿Se entiende? Sí, Por profe. eso las comparo. Porque puede ocurrir y ocurre que cuando yo me voy endeudando cada vez más, a quien me prestaron fondos, me van cobrando cada vez más una tasa de interés superior. ¿Se dan cuenta? Entonces, puede llegar a ocurrir que la tasa que me están cobrando a quienes yo les debo sea superior al que me cobraría una entidad financiera. ¿Me explico? Por eso es importante compararla. Bien. Claro. Y después el efecto palanca, lo voy a tener en la situación financiera y en la económica, entonces, para efectos de análisis. A efectos de análisis vos vas a tener el efecto palanca de largo, en largo, el efecto palanca de corto, en corto, y en económica tenés el efecto palanca total. Ah, el general, claro. Está En bien. general, acá el Gracias. efecto palanca es la rentabilidad financiera sobre la rentabilidad económica. Por eso las dos variables son la rentabilidad económica y la tasa de interés promedio pagada por el pasivo. ¿Sí? Vamos a evolución. En evolución se tienen en cuenta los mismos factores. Pero ojo que acá, teniendo en cuenta, perdón, pensé que volví al dibujito. Teniendo en cuenta las dos situaciones. ¿Qué pasó con la rentabilidad ordinaria en relación a la tasa de interés promedio pagada por el pasivo? ¿Cómo fue el incremento o disminución de la rentabilidad ordinaria en relación al aumento o disminución de la tasa de interés pasiva promedio de mercado? Miren que esta tienen 2P, no 3. La otra yo digo la tasa de las 3P. Esta es la tasa de las 2P. Tasa de interés pasiva promedio de mercado. ¿Sí? Pero en un periodo de tiempo. ¿Sí? ¿Aumentó o disminuyó la prima de riesgo? Y ojo al piojo. No solamente en valores absolutos, sino también en términos relativos. Eso lo van a ver en el práctico. Es decir, en términos relativos. La prima de riesgo es lo que excede por el costo de oportunidad. Esa prima de riesgo, en términos relativos, ¿sí? Respecto de la rentabilidad ordinaria, ¿aumentó o disminuyó? ¿Sí? ¿Aumentó o disminuyó el efecto palanca? ¿Qué pasó con sus variables? ¿Aumentó la rentabilidad económica
en mayor proporción que la tasa de interés promedio pagada por el pasivo? Y esa tasa de interés promedio pagada por el pasivo, ¿aumentó o disminuyó en relación a esa tasa activa de mercado? Siempre en términos de evolución, aumento o disminución. La tasa impositiva real, ¿aumentó o disminuyó en relación a la tasa de impuesto a las ganancias? ¿Sí? Ahora bien, obviamente que para la calificación de la evolución tengo que tener en cuenta las dos situaciones. Estos son los aspectos que tengo que mirar. Y voy a sacar un tercer cuadro, diría yo, que es, a ver, ¿en cuánto cambió la RO, que sería el de las tendencias? ¿En cuánto aumentó o disminuyó la RO, la rentabilidad ordinaria, en relación a la tasa de interés pasiva promedio de mercado? ¿En cuánto aumentó o disminuyó la prima de riesgo? El efecto palanca, ¿aumentó o disminuyó? ¿Qué pasó con la rentabilidad económica con la tasa de interés pasiva promedio de mercado? ¿Qué pasó con la tasa de interés pasiva promedio de mercado con la tasa activa? ¿Me explico? En términos de evolución. Esto es para el resumen de evolución. Resumen de evolución. Profe, y de todo lo que hablaste, ¿cómo queda expuesto? En el siguiente informe. Las conclusiones, como bien dijimos, son históricas y proyectadas. Las conclusiones históricas parten de la situación de los dos sectores, como vieron en largo. ¿Sí? La evolución. ¿De dónde partimos? Dijimos. Y de la rentabilidad del patrimonio neto. La utilidad neta sobre el patrimonio neto promedio. Ahora bien, che, profe, pero vos dijiste que la rentabilidad del patrimonio neto dependía de factores normales y anormales. ¿Sí? ¿Cuáles son los grandes factores de la rentabilidad? La rentabilidad ordinaria y la tasa de resultado extraordinario y la tasa de ajuste de ejercicios anteriores. Eso lo vamos a analizar en el punto 2. Y en el punto 3, ¿qué vas a analizar, profe? La rentabilidad ordinaria. Dijimos que cada uno de esos variables constituía un punto de partida. Por lo tanto, la rentabilidad ordinaria dijimos que quedaba expresada por tres grandes variables. ¿Cuáles son? La rentabilidad económica, el efecto palanca y la tasa real de impuesto a las ganancias. Pues entonces vas a justificar la variación, el aumento de la utilidad ordinaria en relación al patrimonio neto promedio en base a qué pasó con estas tres variables. Che, profe, pero también nos dijiste que ibas a partir de cada una de las variables. Sí, voy a partir de la rentabilidad económica, del efecto palanca, de la tasa impositiva. Parto de la rentabilidad económica, primer nivel, segundo nivel. Es decir, la utilidad antes de intereses e impuestos sobre el activo promedio. Diré, aumentó o disminuyó y por qué. ¿Y cuáles son los factores determinantes, profe? Y el análisis del margen, el análisis de la utilidad bruta, y ahí comenzamos a ventas. Punto de equilibrio, primer y segundo nivel, ¿por qué? El margen de seguridad, ¿por qué? Primer y segundo nivel, ¿qué pasó con las ventas actuales y las ventas en el punto de equilibrio? ¿Qué pasó con el grado de ventaja operativa? ¿Hubo un mejor uso de la capacidad instalada o un peor uso? El costo de venta, el margen bruto, ¿qué varió? ¿Aumentaron las cantidades vendidas? ¿Disminuyeron las cantidades vendidas? ¿Qué pasó con el precio unitario de venta? ¿Qué pasó con el precio unitario de costo? La rotación del activo, corriente y no corriente. Luego el análisis del efecto palanca. Primer nivel, segundo nivel y tercer nivel de análisis. ¿Sí? Acá en el efecto de palanca, en el punto 3.3, analizamos hasta el tercer nivel de análisis. El efecto del impuesto a las ganancias.
la TI, ¿sí? La TI. Y el resumen de evolución, con las variables, con los aspectos que vimos recién, comparando las dos situaciones. Y luego, ¿qué nos quedan? Las conclusiones sobre el futuro. Las perspectivas futuro, factor tendencia que tengo que determinar yo, la proyección y la interpretación, porque las tengo que interpretar cómo serán esas perspectivas futuras. Y por último, las medidas correctivas. Bueno, siendo las 6 y teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, espero que se haya podido comprender el tema. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Hasta luego. Cualquier cosa me lo dicen, ¿sí? Bueno, así van a la otra clase, ¿sí? No les quiero robar más tiempo. Bueno, yo quedo comprometida de hablar con los profes y espero que la clase de hoy se haya entendido. Obviamente que esto es un conjunto de bagajes de conocimientos teóricos que luego yo los debo bajar, como les dije, al terreno de los números, ¿sí? Así que bueno, hasta luego, chau, chau, y que pasen un lindo 25 de mayo. Gracias. Chao, profe. Chao, Chao. profe. Chao, profe, gracias.